Temoris. El micrófono, el micrófono. Micrófono, Hola, sí. hola, hola. Buenas tardes, Julio, Arnoldo. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo admirando el sentido escenográfico y el encuadre de Temoris, man. Digo, Ya me pues da es un pena. profesional, Arnoldo. Digo, No nosotros somos sé. aficionados. Mira, Temoris tiene ahí todo. ¿Cómo ves? Gracias. Y además, María cada Esto, semana. esto, esto está aquí así por si me enojo para que se vea que está saliendo fuego Sí, del así. cráneo. Bueno, hoy no va a estar con Pues, nosotros Arturo Rodríguez. Le envío un saludo a Arturo, que está atendiendo un asunto familiar. Le envío saludos a él, a su esposa, a su familia en general, y seguramente estará con nosotros el próximo lunes, pero saludo y abrazo a Arturo y a su familia. Y por otra parte, estaría con nosotros Jorge Meléndez, pero para no variar o para variar, se tuvo problemas con el internet, ya está instalándose y vamos a empezar antes de que ya está por ahí don Jorge Meléndez. Buenas tardes. Chucu chucu el micrófono. Bueno, mientras se acomoda bien don Jorge Meléndez, vamos. Temoris Greco, ¿qué onda con todo esto de Pegasus y el espionaje gubernamental del cual Arnoldo Cuellar nos puede platicar en general y en particular porque él mismo lo ha vivido con su equipo de Pop Lab en Guanajuato? Pero Temoris, tu primera intervención, por favor, sobre este tema de Pegasus y el espionaje. Pues mira, hemos estado hablando de Pegasus, ¿no? Y parece que el único problema es Pegasus, pero en realidad hay un buen número de compañías de Israel, de Italia, como Hacking Team y otras que han estado vendiéndole sistemas de espionaje digital a México y, o sea, lo hicieron toda la década pasada, o sea, desde 2011. El NSO Group, el grupo que fabricó Pegasus, el gran trofeo que utiliza en sus promociones de ventas, su gran premio, es, ellos dicen que la captura del Chapo Guzmán. Ellos aseguran que desde que estuvo en prisión la segunda vez, él estaba teléfonos que el Chapo imaginaba que estaban fuera, cosa que nadie sabía que los tenía, y en realidad estaban todos intervenidos con Pegasus. Pero el tema es, estas empresas dicen que venden sus sistemas solamente a estados, a gobiernos, como si esto fuera garantía de algo, como si fuera garantía de su buen uso, cuando en realidad esos gobiernos, por un lado, los emplean no solamente para perseguir a criminales y a terroristas, como dice NSO Group, sino que además los emplean contra sus opositores políticos, contra activistas, periodistas, como lo ha hecho de manera destacada por el número de objetivos que se conocen el gobierno de México. Pero además, el tema es que esto, o sea, que se lo venden a los gobiernos de los países, pero también a gobiernos de los estados, e incluso, como supimos con Hacking Team, se los vendieron hasta a los cuerpos de protección civil del Estado de México, que ya sabemos que están bajo control de los Atlacomulcos. Esto significa que realmente cualquiera, o sea, le han vendido esos sistemas a cualquiera. Y que además cuando estas personas salen del poder o incluso estando en el poder, ¿a quién le entregan el control? O sea, nosotros sabemos en México que uno puede ser gobernador o puede ser presidente y puede ser parte de un grupo criminal al mismo tiempo. Y eso significa que ahora tenemos el país repleto de esos sistemas. Pero hoy el presidente López Obrador dijo una cosa que me parece que es alarmante, porque él dijo que él sabía que lo habían estado espiando desde hace muchos años, como si fuera algo aceptable o normal, y que por lo tanto no se imaginaba presentando una denuncia. Pero hay que presentar esas denuncias y hay que perseguirlo. O sea, no está mostrando ni interés en perseguirlo, porque es un problema que en este momento en México ya tenemos por todos lados. Y si alguien está espiando, puede ser una entidad del gobierno federal, puede ser de gobiernos estatales, puede ser de privados que no sabemos que nos están buscando. Y de esto sabe bastante Arnoldo, que está haciendo o ha sido espiado por una empresa privada empleada por el fiscal general de Guanajuato.
Bien, Temoris, muchas gracias. Bienvenido, don Jorge Meléndez, ¿nos escucha? Te escucho muy bien, tuve que hacer un largo recorrido porque en donde estoy el internet se fue, pero ya estoy aquí en un restaurante amigo donde te puedo escuchar muy bien. Muy bien. Te agradecemos mucho todos. Sabemos, nos avisaste pues que había ese problema y que buscarías resolverlo, así es que gracias. Vamos por lo pronto con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, sobre el tema del espionaje en general que se ha develado respecto al caso Pegasus y bueno, pues también la parte que corresponde a lo que tú has vivido. Bueno, Julio, yo creo que me llama pues la atención que nos asombremos con el tema Pegasus y realmente lo que nos invade ahí es un poco la novedad, la tecnología, los grandes nombres, el escándalo del presidente también y muchos periodistas. Pero México se desempeñó en el siglo XX como un estado policial. Hay que ahora volver a ver, y ahí, por cierto, felicito a don Jorge por sus intervenciones, el documental sobre Manuel Buendía, ¿no? Red Privada. No teníamos una sociedad, y creo que aún no la tenemos, que obligue al poder a acotarse. Tenemos un poder desmedido que no solo se ejerce corporativamente, no solo dominó, bueno, me refiero un poco al pasado, en el presente están pasando otras cosas, no solo dominó todos estos vasos de comunicación política, sino que aparte espió ciudadanos, ¿no? Hay que recordar cuáles fueron las primeras grabaciones que se hicieron públicas y cómo estuvo todo tan normalizado. ¿Te acuerdas la de Raúl Salinas de Gortari hablando con Carlos Salinas de Gortari desde Almoloya? Sí, Es evidente que lo grabaron pues, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que controla los penales, pues sí. Violando totalmente sus derechos humanos, que aunque Raúl era un pillo y eso no se lo va a quitar nadie. Bueno, pues esto era otra cosa, era un intento aún de golpeteo político en aquella pugna entre Zedillo y Salinas. Pero todos nos lo tomábamos como que no, pues una sopa de su propio chocolate. O sea, nunca fuimos una sociedad que se rebelara frente a estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho todos nosotros en los cafés que nos tomamos con nuestros amigos, no me llames por teléfono, no me lo digas por teléfono, mejor nos vemos, hay pájaros en el alambre? O sea, lo tenemos asumido. Yo digo que como si fuéramos la Alemania oriental de antes de los muros, en esta dictablanda, ¿no? Que vivimos, donde, pues bueno, sí, está bien, pues es el Estado. Que un poco lo que nos pasó a nosotros, en PopLab nos espiaron con el sistema que utilizan totalmente legal, adquirido legalmente, para seguir los emails de los teléfonos y otro número que tienen los teléfonos celulares, que no voy a recordar el tecnicismo, para la lucha antisecuestro, para ubicar o a los secuestrados o a los secuestradores geográficamente, para geolocalizarlos, que se ve que no lo utilizan mucho para eso y lo utilizan para otras cosas. Se ubicaron los números que hackearon, denunciaron que estaban robadas las tarjetas o los teléfonos, los clonaron con teléfonos que les entregó la compañía telefónica, porque además hicieron como que presentaron un INE falso. Además hay corrupción en las compañías telefónicas. Me decía a mí una persona que sabe de esto, por $1,000 te dan tu sábana y te dice dónde están todas las llamadas. Y si eres una empresa como Seguritech o como otras que contrata cientos de miles de líneas, pues tienes un ejecutivo de altísimo nivel que te hace los favores, ¿no? Entonces estamos permanentemente expuestos. ¿Cuál es el tema? ¿Quién está regulando esas cosas, no? Quieren regularnos a los ciudadanos ahora con el tema de los biológicos, de los datos biológicos, pero ¿quién regula a las empresas que administran esos datos? Y vamos a hablar, por supuesto, ahora del INE en un rato más, ¿no? Entonces, creo que sí es momento de empezar, y a mí no me parece bien lo que dice el presidente López Obrador, de que él no lo ve como un agravio, no lo ve como un delito, y que lo deja pasar, pues, porque esto está afectando a muchos ciudadanos. Es gente violando la ley sistemáticamente, permanentemente, con cualquier fin, con fines políticos, con fines criminales. Mira, en el caso nuestro, ya te voy a contar un poco las cosas. En el paquete de hackeo que se aventaron, uno de los encargados de esta operación aprovechó para espiar a su novia. Ándale, pues sí. También la metió en el paquete. Y decíamos, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué aparece aquí? Y luego alguien dijo, no, bueno, pues
Vive en la Ciudad de México, es una modelo y creo que es novia de este cuate, que es el sospechoso de haber ordenado la operación. Bueno, así las cosas, ¿no? Y ahí se enteró de todo. Ahí el espiador se enteró de todo lo de la novia. Bueno, pues sí. Bueno, hay este mercado. O sea, él trabajaba por encargo, lo nuestro, pues pensamos que para el fiscal de Guanajuato, pero recibía otros encargos y como tiene manera de conectarse con estas gentes, funcionarios públicos del Nuevo León, etcétera, pues imagínate todo lo que está pasando, imagínate cómo estamos expuestos los periodistas si desde cualquier punto del país un político de tu estado, de tu localidad, puede encargar una operación que dé la vuelta. Me dicen que además hasta barato sale. No es el caso de Pegasus, que ya es una tecnología altamente sofisticada para otro tipo de cosas, y que sí significó una inversión cuantiosísima, ¿no? Perdón que ya me pasé no estoy viendo el cronómetro. No, adelante con mucho gusto. Bueno, vamos ahora gracias Arnoldo, vamos con Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, pues la izquierda y los grupos que se han opuesto al sistema político en turno en México han sido permanentemente vigilados, espiados, reprimidos. Ahora vemos este tema de Pegasus. ¿Cómo lo ves históricamente y en este tramo relacionado con Pegasus? Jorge Meléndez. Bueno, esta es una práctica viejísima, no solamente de los gobiernos mexicanos, sino de los gobiernos de Estados Unidos, que hay que decirlo, la CIA en particular, a la que le daba de varapalos el maestro Manuel Buendía, y es supuestamente para que los enemigos externos, llámese comunistas, liberales, de derecha, fascistas, estén aparentemente controlados. Uh-huh. Yo tuve un amigo que llegó al CICED, que no voy a decir su nombre porque todavía está vivo, y dije, a ver, enséñame mi ficha. Uh-huh. Bueno, era una ficha verdaderamente desastrosa. Los que espiaban en la Facultad de Economía, en la preparatoria CESA, el Partido Comunista, decían lo que les daba la gana con tal de quedar bien con sus jefes. Luego ya vinieron el espionaje más preciso con estas cuestiones tecnológicas. Ya han hablado Temoris y Arnoldo de eso, pero hay que recordar que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tenía a un señor, Euquid Castañeda, creo que se llamaba, que espiaba a todo mundo en Puebla. Y bendecido por Moreno Valle, que quería ser presidente de la República. Es decir, no es solamente el gobierno central, son los gobiernos, pero hay un espionaje mayor en las telefónicas y en muchas de las nuevas redes. Bueno, hasta Joe Biden se acaba de quejar del señor Mark Zuckerberg, que dice que hace más mal a la democracia que bien. Uh-huh. Así pues, los ciudadanos somos los que estamos realmente indefensos ante eso. ¿Por qué estamos indefensos? Porque los poderes, ahí incluso el señor que ha sacado 2 videos de los hermanos de López Obrador, dice que tiene como 18 o 20. Uh-huh. Todo el mundo sabe que no debe de hablar por teléfono, ni se debe de dejar grabar, y todo el mundo lo hace. Yo creo que hemos transitado en un mundo sin contrapoderes reales. ¿Quiénes podrían ser los contrapoderes reales? En ocasiones en Estados Unidos, por películas que hemos visto, que es el Senado de la República, pero el Senado también está maiciado por la Asociación Nacional del Rifle de Oliver North y otros contrapoderes sociales también reciben dinero de muchas otras cosas. Yo creo que debería de haber una real democracia en donde un solo personaje o un solo poder no pueda hacer lo que le dé la gana. Porque luego, como ya dijo Arnoldo, sale ese personaje y el que llega, aunque haya sido tan sumiso y tan callado y metido en su computadora para hacer cuentas nacionales como Ernesto Zedillo,
utiliza por medio de Lievano Sáenz o de GEA-ISA, todo ese tipo de cuestiones. Hay que entender que estamos siendo espiados ahorita, nos están grabando, quién sabe, a lo que les interesa grabarnos, y nos van a sacar luego una serie de cuestiones. El espionaje es algo universal y desde siempre, desde los famosos embajadores. Bueno, no, Manuel Buendía sacó a varios que estaban en la embajada de Estados Unidos, como Lauren Sterfen, como informantes de la CIA. Yo creo que aquí esto no se va a acabar, pero sí tiene que limitarse con algún poder que llame a cuentas a quien graba esto y que no deje sobre todo a la iniciativa privada que haga lo que le dé la gana. No me extiendo más sobre este asunto porque tenemos varios, pero creo que el espionaje tiene que tener una limitación, debe ser un espionaje para la seguridad nacional, no para ver si los que estamos aquí tenemos novias o no tenemos novias, si nos peleamos con las novias o no nos peleamos, si estamos embroncados entre nosotros, sino para la seguridad nacional. Yo creo que eso tardará mucho tiempo en llegar, porque, por ejemplo, aquí el poder legislativo no existe. Es un poder verdaderamente de risa loca, que quiere tener sus privilegios. Sí. Gracias, Jorge. Temoris Greco, hoy el monero Rapé puso un Peñasus, creo que así fue el título, señalando a Peña Nieto arriba del caballo alado, y luego en las patas de ese caballo pues están el general Salvador Cienfuegos, el ex procurador Murillo Caram, Tomás Cerón de Lucio, director de la Agencia de Inteligencia Criminal, y Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué hacer con todos estos personajes? ¿Es suya la responsabilidad? Ahora, según lo que nos platicó ayer Mathieu Torlier en una entrevista aquí en Astillero Informa, el propio Osorio Chong dice que no se compró el sistema, y a toda pregunta dice: no se compró el sistema, no hay nada que informar, no hay nada que informar. ¿Cuánta es la impunidad de todos estos grupos en este tema? Por favor, Temoris. Bueno, es indispensable hacer investigaciones porque hay un conjunto de preguntas que se tienen que responder, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿quién compró estos sistemas o quién hizo esos contratos? Que pudieron haberlo, mira, para empezar, pudieron haberlo hecho directamente con NSO Group, que es la compañía israelí que los produce. Pero usaron compañías intermediarias. O sea, agarraron un coyote que eleva el precio del tema. Y cuando tienes una cosa que están haciendo de manera tan clandestina, pues es también una oportunidad enorme para tener comisiones ilegales, ¿no? Y son servicios que se venden por millones y millones de dólares, depende del número de objetivos, de blancos a los que haya que espiar. Y México es el país del mundo, México con Peña, que le pidió a NSO Group el mayor número de objetivos. O sea, la última investigación revela 50,000 objetivos en todo el mundo, y de los 50,000, 15,000 son mexicanos, solamente en México. O sea, sacaron la lista a los reyes y dijeron: quiero a todo el mundo. Entonces eso es gravísimo. Ahí hicieron negocios. Ahora, ¿por qué emplean esos sistemas para un propósito distinto? O sea, a los que la ley permite, ¿no? Que es la investigación de los grupos criminales. Ahí hay responsabilidades de todas estas gentes. Esas investigaciones encontraron que la PGR, que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sí había solicitado a los jueces autorización para algunos de esos espionajes, no para todos, pero sí para algunos. Hay 4 grandes clientes mexicanos, 3 identificados. Uno es el CISEN, otro es la Secretaría de la Defensa Nacional, otro es la PGR junto con la Agencia de Investigación Criminal. Hay una cuarta entidad que estuvo espiando y que no se conoce, pero todos los espiados por estas
entidad tenían un carácter político, o sea, o gente involucrada en la política, o en el periodismo, o en el activismo, pero no en temas criminales. Hace falta averiguar cuál es esta cuarta entidad. Ahora, ¿cómo es que de los 3 clientes sí conocidos, solamente uno, la PGR, llegó a solicitar algunas cosas a los jueces? O sea, Sedena, que es el general Salvador Cienfuegos, y el CISEN, que es Eugenio Imas, J. Despert, y como su superior, Miguel Ángel Osorio Chong, ellos no hicieron ni una sola solicitud a los jueces. Entonces, ¿cómo es que estaban usando ese sistema de espionaje? Ahí hay más responsabilidades. Hace falta también averiguar qué es lo que pasó con la información que se obtuvo, quién la tiene, qué es lo que están haciendo con ella. Y también hace falta averiguar qué pasa con esos sistemas, no solamente con Pegasus, con Hacking Team, con todos los demás sistemas de espionaje. ¿Quién está actualmente en posesión de ellos? Porque, como decíamos, no son solamente entidades del Estado quienes lo han estado operando. Seguritech es una de ellas. Entonces, ¿quién más? O sea, ¿cuántas empresas privadas están ofreciendo esos servicios en México y en el mundo? ¿Qué plan tiene el gobierno para actuar contra ellos? Lo que a mí me dejó claro Andrés Manuel es que le importa poco. Y que porque a él lo espian, a los demás los debe importar poco, cuando en realidad es algo gravísimo. Bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, los gobiernos tienen la obligación de estar informados a través de sus centros de investigación e inteligencia. Desde luego que sí, de ciertas cosas. O sea, un estado que ha visto crecer la criminalidad como el mexicano, por muchas omisiones del pasado y por una política que muchas veces también se asocia a lo criminal. Bueno, si alguien quisiera hacer un cambio ahí, dicen que esto lo compró Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narcotráfico, parecería haber cierta lógica de que requiere una inteligencia para combatir mejor al crimen. El problema es que no se usa para eso. Hay 2 problemas, Julio. Uno lo mencionó muy claramente Temoris. Hay mucho dinero de por medio y por lo tanto hay corrupción. Estas empresas lo que quieren es vender. Si desarrollaron un software tan potente para penetrar teléfonos, no creo que vayan a limitarse a las escasas agencias que pueden perseguir el delito y que tienen una certificación y que operan bajo esquemas de permisos judiciales. Se lo van a vender a todo el mundo y va a haber un mercadeo negro incluso del tema. No lo dudaría que lo tuvieran los propios grupos criminales también, si tienen los suficientes recursos para acceder a ellos y si les funciona para sus fines, que seguramente así ocurre, ¿no? Entonces, un Estado que en primer lugar está dentro de un esquema de corrupción donde las compras estas significan beneficios para alguien, tanto para la empresa como para el funcionario que lo hace, pues ya empieza con el pie izquierdo. Lo va a querer usar para toda clase de cosas. Y 2, un Estado que está distraído. Imagínate a Osorio Chong en medio de la disputa por la sucesión presidencial del PRI y de los otros partidos políticos, cuánto tiempo le dedicaba a la información que le llegaba de sus contrincantes internos y externos y cuánta a las decisiones verdaderamente de Estado, ¿no? Entonces también van a estar distraídos. En Guanajuato, por ejemplo, lo que nos preguntamos es esto: bueno, ¿por qué nos espían a nosotros teniendo el problemón que tienen encima de violencia, de asesinatos, de grupos delictivos, de confrontaciones entre ellos, que no tienen qué hacer, ¿no? Bueno, ese sinsentido de un Estado operando contra sus ciudadanos, pero permitiendo, quizás por complicidades muy fuertes, el crecimiento de las propias amenazas sobre esos ciudadanos. Además, Julio, aumenta el negocio considerablemente que la inseguridad se incremente. Aumenta la venta de cámaras, aumenta la justificación del Estado para invertir más y obtener mayores recursos de las cámaras para comprar equipos más sofisticados, porque todos queremos que se abata la inseguridad. Al final del día, esto es como la venta de seguros de autos robados. A las aseguradoras les conviene que se sigan robando coches para que todos tengamos que comprar seguros, ¿no? Claro, se convierten en lógicas perversas, ¿no? Sí, Arnoldo, gracias. Jorge Meléndez, dice el presidente de la República que ya no hay espionaje. Dice el presidente de la República que no se está utilizando pues este sistema Pegasus. ¿De veras un gobierno federal podrá prescindir de la inteligencia que en el fondo radica mucho en ese espionaje?
Sería totalmente absurdo. Cualquier gobierno en el mundo, de la ideología que sea, y ya vemos que solamente hay dos por ahí que se dicen socialistas, Corea del Norte y Cuba, pero cualquier Estado tiene que tener un servicio de inteligencia, pero referido a los ataques en contra del Estado, de su población, de su territorio, de los secretos que necesita guardar, por ejemplo, petroleros, nucleares, etcétera. Tiene que tener un sistema de inteligencia. Pero este sistema de inteligencia se ha enfocado básicamente en espiar a los ciudadanos que aparentemente están en contra de ese Estado, para hacer negocios múltiples, para espiar a empresas y a compañías a las cuales pueden extorsionar, etcétera, etcétera, etcétera. No es, pues, un sistema para un Estado, es un sistema para unos cuantos vivales que están ahí metidos desde que existía la Dirección Federal de Seguridad y desde antes. Hay que ver quiénes estaban ahí, desde Gutiérrez Barrios hasta Nazararo, puros criminales. Y los que están ahora haciendo este espionaje. Un país tiene que tener un sistema de espionaje para defenderse de lo que le puede pasar, le puede ocurrir y demás, pero tiene que ser un sistema supervisado, cuando menos por el Congreso. ¿Nosotros tenemos un Congreso que supervise algo? Pues no, está a las órdenes de un señor que se llama presidente de la República, y a veces se opone a cosas y demás para sacar más moches, tajadas y demás. Entonces estamos en un sistema perverso en que además la rotación del propio sistema hace que se vayan unos y lleguen otros y no sabemos ni por qué los escogen. Yo conocí a un encargado de la Dirección Federal de Seguridad y del CISEN que de verdad no sabía la O por lo redondo, como dijera María Luisa La China Mendoza. Lo pusieron ahí porque era cuate del anterior, pero bueno, sí necesitamos un sistema de seguridad abierto, pulcro, que esté supervisado por otro sistema, que sea el Senado, la Cámara de Diputados y demás, pero yo creo que no el que tenemos. En el que tenemos se sigue haciendo exactamente lo mismo. El presidente se llame Miguel de la Madrid, se llame Carlos Salinas, se llame Felipe Calderón, se llame Vicente Fox, o ahora. Yo creo que sí se necesita un sistema de seguridad nacional supervisado por las cámaras y por la sociedad. Si no, va a servir momentáneamente para el que esté al frente, para sus intereses y para sus manejos personales, y esto quiere decir perversión política e inteligencia que no sirve para nada. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Temoris Greco, estamos, pues ya será este programa y el que sigue, y al siguiente que nos veamos ya estaremos analizando lo que sucedió en la consulta popular del 1 de agosto. Te pido que nos comentes, Temoris, cómo has visto la organización, la difusión, qué expectativas tienes y si acaso de este proceso saldrá un INE más fortalecido o más debilitado respecto a acusaciones y señalamientos que se le hacen. Por favor, Temoris. No, creo que el principal sabotaje a la consulta lo hizo la Suprema Corte de Justicia cuando hizo su extrañísima pregunta, ¿no? O sea, el planteamiento que hizo el presidente fue juicio o no a los expresidentes. Y en los magistrados de la Corte elaboraron una pregunta que es como... hace poco una columnista, Viridiana Ríos, en Twitter, dijo que ella no quería participar en la consulta, pero además dijo que una de las razones es porque no entendía la consulta. No es que no la entienda, o sea, la hicieron pedazos, la lincharon en Twitter,
Ella lo que estaba intentando hacer era poner en evidencia el absurdo que es esa pregunta, que dice todo y nada y que conduce a todo y a nada. Si uno responde sí o no, realmente es tan abierta y hay tantas posibilidades de interpretarla que quién sabe qué es lo que está diciendo uno. Entonces yo creo que ahí está uno de los problemas importantes que va a tener la consulta. Lo otro es que llegue efectivamente a tener el umbral mínimo de participación que hace falta para que sea válida, para que tenga para que sea de observancia obligatoria, que es el 40% del padrón electoral. Y dudo mucho que llegue a ello. Dudo mucho porque tiene de entrada un presupuesto exiguo, insuficiente para que se realice. El propio instituto que está encargado de llevarlo a cabo no me parece que esté muy convencido de hacerlo, pero sobre todo porque quienes se oponen al juicio de los presidentes y quienes se oponen a la consulta y quienes se oponen, o sea, porque hay una multitud de razones por las cuales hay gente que no está de acuerdo con esto. Y lo único que tienen que hacer para que no funcione la consulta, para que quede en un ejercicio costoso e inútil, es no ir a votar. Y es convencer a que la gente que dice no al juicio de los expresidentes, que no vaya a votar. La gente que está en contra de Andrés Manuel, que no vaya a votar. La gente que puede o no simpatizar con el gobierno, pero no está de acuerdo con el proceso, que no vaya a votar. Es muy difícil que Morena, aun si Morena pudiera movilizar a todos sus votantes y llevarlos, significaría que se quedaría como por el 34-35% de participación, y es muy difícil que logre movilizar a todos sus votantes. Entonces, a mí me parece que los expresidentes tienen que ser llamados a cuentas por sus acciones, sí o sí, con o sin consulta. Tienen que ser llamados a cuentas. Y hay muchas razones para hacerlo. Pero no me parece que si esto ocurre, si finalmente son llamados a cuenta, no me parece que vaya a ser a causa de esta consulta, porque veo que se están realizando en condiciones extremadamente difíciles. Bien, gracias, Temoris. Arnoldo, ¿qué opinas de lo que está sucediendo con la tal consulta popular? ¿Crees que habrá participación fuerte, mediana, baja? ¿Y qué consecuencias crees que a fin de cuentas tendrá este proceso? Te quiero preguntar si ya estamos desmonetizados o no. Sí, desde que empezamos el programa sabíamos que nos iban a desmonetizar y así entonces, se cumplió. Entonces, échale. Déjame decirte que aquí la pendejada es la primera y todas las demás son consecuencias, ¿no? Ajá. Yo creo que está muy mal planteado todo este asunto desde el principio. Yo soy, y lo he dicho aquí, Julio, probablemente me repito, yo soy de los que votaron por López Obrador, junto con otros 30 millones de mexicanos, porque pensamos que había un sentido ahí de revisión y de justicia a la tragiquísima historia política, al fraude que significó la transición del 2000, a la guerra contra el crimen organizado que ensangrentó al país, a la enorme, descarada y vergonzosa corrupción del sexenio de Peña Nieto, y que algo podía pasar. Digo, ya nadie esperaba que a Salinas de Gortari le fueran a hacer algo, ya prescribió y como dice el clásico, no le pudieron probar nada, aunque todos lo sepamos, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, esto de Pegasus, esto de la compra de equipo al más alto nivel validado por un político para espiar a sus conciudadanos, es un delito. ¿Por qué hay que ir a una consulta para que eso pudiera entrar a tribunales? Está documentado, lo han podido documentar periodistas desde fuera del sistema. Seguramente Alejandro Gertz y el secretario de la Defensa tienen en sus escritorios los contratos que se firmaron, los alcances que tenía, lo que costó, si era el precio real o no, y los reportes de lo que se hizo ahí, y ver qué de eso incurrió en violaciones a la ley y quiénes son los responsables. Entonces, bueno, pues sí, voy a ir a votar a la consulta, es inédita, quizás anote ahí en la boleta, ya encarcelen a Peña Nieto y déjense de cosas, ¿no? Cualquier cosa. Pero no, creo que es un ejercicio muy mal planteado, creo que no contribuye ni a revisar la historia, ni a la posibilidad de comisiones de la verdad, que como están las cosas en México, me daría miedo que hubiese una, ni a juicios de ningún tipo.
no tengo ninguna idea, francamente, de cómo vaya a responder la gente. Si cae dentro del esquema de polarización que vivimos, pues habrá movilizaciones en ambos sentidos para tratar, convertido en un pulso político de abonar al crédito, al descrédito del presidente, que tampoco es el objetivo inicial de todo esto, ¿no? Entonces, me parece que el presidente, pues bueno, en un principio era una manera de ganar tiempo, esto se alargó tanto que ya ni siquiera para eso sirve, y creo que simplemente va a quedar en algo anecdótico, fútil y sin mayor trascendencia, ¿no? Gracias, Arnoldo. Tu opinión, por favor, Jorge Meléndez, sobre este tema de la próxima consulta popular y cuál va a ser la utilidad política o jurídica de este ejercicio de participación ciudadana, Jorge. Dos frases mexicanas que me gustan mucho. Si Kafka hubiera vivido en México, sería un autor costumbrista. En México no vivimos en un sistema barroco, sino churrigueresco. Es decir, todo se quiere hacer bolas, se quiere meter, y eso es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esa pregunta que no la entendería ni siquiera Albert Einstein antes y después de la teoría de la relatividad. Lo que ocurre es que yo sí voy a ir a votar y voy a poner en mi boleta que nos estamos haciendo tontos al empezar a hacer este tipo de cuestiones, si es muy claro lo que se robó Marta Sagún y sus hijos, si es profundamente nítido lo que ha hecho Enrique Peña Nieto y los gobernadores, algunos en la cárcel, y otro, un señor César Duarte de Estados Unidos, que no sé por qué no lo extraditan. En fin, esto yo creo que tiene que cambiar. Y obviamente la consulta no va a resolver nada, como está planteada la pregunta, como está planteada la consulta, como no van a ir a votar la cantidad de personas que se espera que vayan a votar para que la consulta tenga validez. Pero lo que sí podemos hacer los ciudadanos es insistir que ya basta que nos tomen el pelo, que nos digan que las cosas van por un camino, siendo que han ido por otro durante muchos años. Y en este sentido, creo que va a ser cuando menos, un suspiro de no sé de cuántos millones de mexicanos que vayan a ir ahí, pero no puede vivir un pueblo de suspiros, tiene que vivir de realidades. Y yo creo que es indispensable que si el señor López Obrador prometió que iba a meter a la cárcel a una bola de pillos, que los vemos frecuentemente en los mismos restaurantes, salvo a uno o dos, al señor Collado, que sin cada, pero por ejemplo, el que estaba al lado, Romero de Champs, tiene una pensión mayor de la que esperaba, además, y ahora la señora Robles se mueve por todos lados para que la saquen. Pero hay un montón de personajes que hicieron y deshicieron, que si no agarran a García Luna en Estados Unidos, a lo mejor andaría aquí en su empresa privada. Yo creo que es necesario poner alto a esto. Creo que la consulta no va a dar resultados, sino va a ser como un penalti mal fallado de los muchos que ha tirado la selección mexicana para perder un partido. Pero bueno, yo creo que los que queramos, vayamos, pongamos algo en la boleta, digámosle, hay que cambiar este país de esta corrupción tan rampante que sigue existiendo. Gracias, Jorge. Temoris, toca Jorge Meléndez de pasada el caso de Genaro García Luna y aprovecho para plantear que ha salido de Televisa, de la dirección de la Vicepresidencia de Noticias, Leopoldo Gómez, que durante 21 años ocupó ese cargo.
según la revista Quién, que bueno, no es que sea una fuente de política muy confiable, pero según esta revista especializada en asuntos rosa y del corazón y demás, la salida, lo dijo inmediatamente, adelantó esta salida y dijo que estaba relacionada con la detención de Luis Cárdenas Palomino y del montaje que en Televisa se habría hecho respecto al tema de Florence Cassés y de Israel Vallarta. Leopoldo Gómez se va a Televisa, a una fusión muy peculiar de Univisión y Televisa Noticias. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris Greco? Pues es un exilio dorado, ¿no? O sea, pues sí, van a estar trabajando esas dos empresas allá, pero realmente el centro del poder está aquí. Las influencias de las que ha costado Leopoldo Gómez todos estos años han sido a través de la vicepresidencia que ocupa en Televisa, también como líder de opinión un poco fabricado, porque pues aprovecha el foro que le dan en Televisa y el ordenar a los opinólogos que participan con él, pero básicamente lo están sacando de México y se lo están llevando a un sitio donde si las cosas se ponen complicadas, pues él puede estar a gusto y evadir, salir del ojo de la opinión pública nacional. Ahora va a estar en la de Estados Unidos, entre las personas de habla castellana en Estados Unidos, pero sí, yo creo que es una forma de reconocer que se ha convertido en un pasivo para la empresa Televisa, para el grupo Televisa. Es un pasivo, es una persona que complica los intentos de Televisa de lavarse un poquito la cara. La salida de López Dóriga y la entrada de Denise Merker en su lugar es parte de un esfuerzo de Televisa por lavarse la cara por todos los pecados cometidos, que son excesivos, que son demasiados, y Leopoldo representa el pasado. Entonces, bien, se lo llevan a un lugar donde él va a tener una muy buena chamba, se la va a pasar bien, va a estar a gusto y va a estar fuera del ojo de la opinión pública. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este movimiento? La salida después de 21 años de Leopoldo Gómez de la vicepresidencia de Noticias de Televisa y ahora integrarse a una fusión informativa de Televisa y de Univisión, pero que Univisión asegura que no tendrá nada que ver Noticias México con Noticias en Univisión en Estados Unidos. En fin, tu opinión, por favor, Arnoldo. Yo sí le creo a las revistas de sociales, ¿eh? Sí, ahí encuentra uno un montón de referencias, el mapa verdadero del poder. Si revisas quiénes van a las fiestas, a las reuniones, son guías indiscutibles de las redes del poder en México. Perdón, sí, adelante, Arnoldo. Encuentro muchas cosas. La Casa Blanca surgió ahí. Claro. Bueno, claro. Mira, no sé la intriga, pero bueno, vamos a ver. Televisa es una reliquia de la era priista. Su manejo noticioso, sus formas de negociar con el gobierno no se han modernizado para nada en absoluto. La prueba es que no pueden competir en el mundo más que con productos como las telenovelas. Bueno, se acabó el Chavo del Ocho y creo que ahí un fuerte ingreso se perdió, ¿no? ¿Eres mayor? Sí. Pero, entre Chabelo y el Chavo del Ocho, mantenían Televisa. Mantenían Televisa, pero meten, por ejemplo, a Denise Merker para lavarle la cara un poco a la falta de credibilidad de López Dóriga, que por cierto López Dóriga en la radio ahora es el mayor crítico del gobierno, pero bueno. Y no lo logra. Televisa contamina a los nuevos valores que contrata y los lleva de nuevo a su juego, porque son intereses muy fuertes y además intereses cada vez más frágiles. O sea, cualquier gobierno que tratara que apretara poquito a Televisa obtendría mucho más de ellos de lo que les da, porque realmente su costo mastodóntico ya no es funcional y tampoco han tenido la capacidad de adaptarse. Va a llegar Leopoldo Gómez a Univisión con un equipo de
que hace periodismo en serio, con unas reglas muy en el estilo del periodismo norteamericano, que son muy diferentes a lo que se practica en Televisa, independientemente de que nos guste o no, con otros estándares éticos, con otras exigencias de validación de los contenidos, sin el rejuego de la complicidad con los políticos, y quién sabe cómo le vaya. No es la primera vez que un periodista mexicano va allá y no funciona, ¿eh? Vamos a ver cómo... Ya ves lo que pasó hace unas semanas cuando León Krause quería obligar a Jorge Ramos a que reconociera que López Obrador era un tirano, ¿no? Que Ramos lo puso en su lugar y le dijo, a ver, puede ser muy mal presidente y estar gobernando mal, pero no es un tirano. Entonces, pues estamos viendo cuestiones interesantes de cómo las cosas están cambiando, los tableros en los que nos movíamos, los marcos referenciales y quiénes lo están entendiendo y quiénes no. Yo creo que aquí la credibilidad también va muy asociada con el negocio, con los ingresos y vamos a ver cómo les va. No le auguro buenos resultados al señor Gómez, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de toda esta telenovela política judicial en un descuido de Leopoldo Gómez en Televisa? Lo acabas de decir muy bien. Lo mandan para allá porque Israel Vallarta y otros dijeron, no, es Lorenzo de Mola, solo el que hizo el montaje. Atrás de él había dos Gómez. Uno, Leopoldo, otro, Bernardo, que está más calladito que una tumba. Es decir, casi como Peña Nieto, no habla para nada. Bueno, y en efecto, esas cosas que se hicieron, lo de Broso, lo de todas las broncas contra López Obrador, pues no lo hicieron los que estaban ahí al frente, hombre. Lo hicieron los que estaban atrás. Y de los 4 fantásticos que tenía el señor Tercer Azcárraga, 2 ya salieron, va a salir, solamente queda Bernardo, que tenía ligas con la izquierda y que le jugó el dedo en la boca a López Obrador, que Televisa iba a ser muy bueno y todo eso. Bueno, a este señor que conduce un programa que un amigo mío le llamaba no tercer grado, sino tercer de grado, han tratado de ponerle a algunas personas que yo respeto como René Delgado, a otro que yo tengo cierta relación, Genaro Lozano, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, no hay un solo ataque a la televisión, no hay un solo tema que no se trate y que el señor Leopoldo Gómez de repente diga, espérense, no, la cosa no es así. Bueno, en un periódico que obvio su nombre, Leopoldo Gómez hasta defiende a López Obrador, dice que es un buen presidente, que está haciendo bien las cosas y demás. Pero esto ya estalló y la poca credibilidad que tiene la televisión la ganó un poco en esta pandemia porque a veces la gente no tiene otra cosa que cuando tiene otra cosa que ver, pues no pone los viejos canales que ya casi no los ve nadie. Y vemos que las telenovelas van para abajo y para abajo y para abajo y la cosa no funciona. Yo creo que este señor Leopoldo se va porque ya está viendo que la cosa no está muy fácil aquí, que puede venir algún asunto, en mi caso, Cassés Vallarta, y mejor pone tierra de por medio. No hay que olvidar que así como los capos de la televisión también se defienden entre ellos. No es que sean solamente los de Al Capone y sus cuates, sino son los de las ondas gercianas y sus cuates, incluidos los de las nuevas ondas, a los cuales ya les están llegando también sus varapalos de muchas partes. Por lo tanto, yo creo que adiós, que se vaya, que esté bien, pero ahí hay mar de fondo en todo lo que ha hecho Televisa en estos años, donde están por ejemplo, los documentos de 68. Ya no voy para más, para no
tener más tiempo y que podamos cerrar el programa. Gracias. Muy bien. Al contrario, Jorge, son las 2 de la tarde con 54 minutos, el tiempo se nos va de volada, ya le hemos pasado revista a algunos de los asuntos más interesantes de este día, pero bueno, en esta última ronda de preguntas, en este martes 20 de julio, Temoris Greco, asuntos electorales. Pensamos que con lo electoral podemos cambiar las cosas y sin embargo cada vez se acumulan más las evidencias de que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, quien tiene junto con su sala de magistrados la última palabra en los conflictos electorales, pues está metido en una bola de señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a actos irregulares de enriquecimiento ilícito, de mucho dinero. Hay quienes lo apodan magistrado billetes o algo así por el estilo. ¿Cómo ves este tema en el cual quien debería ser el respetable presidente de la instancia superior e inapelable de discusión electoral en México, pues esté tan enredado en este tipo de temas? Temoris. Pues a mí me parece que es claro que ese magistrado se tiene que ir y tiene que responder ante la justicia, sin fuero, sin la protección del fuero, ante esas investigaciones que se están haciendo. Es cierto que algunos medios que suelen magnificar lo que ocurre le han estado dando vuelo, ¿no? Especialmente el periódico Reforma, pero quien está realizando las investigaciones y quien está presentando esas acusaciones no es Reforma, no es nadie de la oposición, es Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es uno de los funcionarios del gabinete que más prestigio ha ganado por su trabajo. Y no ha hecho más porque su trabajo no puede llegar a puerto, o sea, queda impedido de llegar a puerto si el encargado de atracarlo, que es el titular de la Fiscalía General de la República, no ayuda. Alejandro Hertz se ha dedicado a bloquear a Santiago Nieto, a bloquear a la Unidad de Inteligencia Financiera. La inutilidad de la Fiscalía es apabullante y a mí me parece que Nieto ha hecho bien, ha demostrado independencia y seriedad. En el momento en que sus primeras indagatorias sobre el presidente del Tribunal Electoral fueron bloqueadas por Hertz, yo creo que ya sabía, y ya tenía lista la siguiente andanada, porque ese señor tiene una cola enorme. Y el tema es que está envenenando los procesos de justicia electoral en México, porque el tipo está tan enredado, le han comprado tanto sus votos y está tan con los dedos en la puerta, que ha generado una división del Tribunal Electoral en donde es él contra todo el mundo. Uh-huh. Y eso afecta a la institución. Entonces, por un lado, por una cuestión elemental de rendición de cuentas, él tiene que salir de ahí, dejar su fuero y someterse a la autoridad, pero no solamente por eso, sino porque también está envenenando, está intoxicando a la institución que él representa. Bien, gracias, Temoris. Con Arnoldo Cuellar me gustaría abordar el tema de su participación reciente en la conferencia mañanera de prensa, hablando sobre el caso del fiscal de justicia de Guanajuato. ¿Cómo te fue, Arnoldo, en esa intervención? ¿Madrugaste? ¿Tuviste que estar tempranito? ¿Y qué derivaciones o consecuencias hubo de esa intervención tuya que dio pie a una postura incluso del propio presidente de la República? Gracias, Julio. Mira, vaya 4 de la mañana, hay que pararse para estar allá a tiempo. Sí. Es la primera vez que yo iba y no quería cometer ningún error con los protocolos. Bueno, si se fijaron en mi intervención, mi planteamiento inicial fue un poco mi queja de que había ido a presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República, Delegación Guanajuato, y en cuestión de 3 horas y media, en lo que tardaron en hacer un oficio con faltas de ortografía y artículos mal citados, se la derivaron a la Fiscalía del Estado, a Carlos Amarripa, a quien yo señalaba como
con indicios como un presunto sospechoso de la intromisión, ¿no? Qué cosas. Y ¿no? bueno, sí, se me hizo absolutamente indignante. Lo consulté con muchos abogados. Me empezaron a decir, es que eso pasa, Samarripa tiene controlada la delegación, nos ha pasado a muchos. Por ejemplo, hablé con la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, que fue detenida violando un amparo por la Fiscalía del Estado y que tuvo que acudir a un juicio de tutela de derechos para obligar a la Fiscalía de Guanajuato, a la delegación de la Fiscalía General de la República a investigar el tema. Entonces dije, esto no puede estar pasando, estamos en la indefensión total. Pero es bueno, parte de lo que ya se ha dicho aquí, la Fiscalía está muy desestructurada. Este encargado de despacho que tenemos aquí al frente, pues sí, está totalmente sometido al fiscal Samarripa, que ha aumentado su poder impresionantemente con su ratificación, con su designación como fiscal autónomo. Hoy ha intervenido flagrantemente en la designación del ombudsperson de Guanajuato. Puso ahí a un exdirigente panista, que incluso estaba vetado por el gobernador Diego Sinue por conflictos internos en el PAN, le levantaron el veto. Maneja la delegación de la Fiscalía General de la República, hasta hoy, porque sé que hay una visita de la Dirección General de Visitaduría Interna, que en este momento está revisando todo lo que se ha hecho ahí. Bueno, el presidente embistió fuerte contra Samarripa, lo que naturalmente no me pareció a mí mal, creo que coincidimos mucho en todo lo que dijo. Pero yo le volví a insistir, oiga, ¿cómo puede combatirse la corrupción cuando la Fiscalía pues, está asociada a personajes? Y mencioné a uno, Julio, Germán Castillo Banuet. Es el fiscal de control regional, equivalente a un subprocurador en el antiguo esquema, del que dependen las 32 oficinas en los estados del país, y que trabajó con María de los Ángeles Fromo, con el general Macedo de la Concha. Ha entrado y salido de la Fiscalía, pero se ha mantenido muy cerca en ese ámbito y hoy fue ascendido el año pasado, en 2020, en medio de la pandemia, a ese puesto. Ha trabajado con Alberto Beltrán, con Enrique Peña Nieto y bueno, y obviamente también con Felipe Calderón en la Fiscalía de Calderón. Tú dime si con un personaje así puede la 4T pensar que va a hacer algo en la Fiscalía. Y la Fiscalía no es la Ciudad de México, o sea, las oficinas en cada entidad del país son las que procesan, las que reciben las ventanillas, que están atentas a lo que ocurre. Entonces, bueno, a mí me fue bien, quiero decirlo. Recibí una llamada de la fiscal de Derechos Humanos, también del fiscal titular de la FEADLE, y me canalizaron para presentar mi denuncia en próximos días ante un fiscal ya en la Ciudad de México, en la FEADLE. Les comentaba yo que todavía me parecía que no deberíamos subsidiar la mala operación de sus delegaciones regionales, porque muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de ir a una mañanera, de publicar una nota, de hacer este tipo de cosas, y tienen que atenerse a lo que ocurre aquí. Y yo creo que si hay un instrumento dentro de lo que hablamos de cambio, de castigo a la corrupción, de barrerla parejo, de arriba para abajo, esa es la Fiscalía General de la República, y creo que ahí queda mucho, mucho por hacer. Gracias, Arnoldo. Gracias, Arnoldo. Jorge Meléndez, yo aprovecho también para pedirte, ya que eres uno de los partícipes en este documental sobre Buendía, red privada, ¿quién mató a Manuel Buendía? Pues preguntarte cómo lo viste, cuál es tu opinión de esa pieza documental, de la trama, de lo que ahí se plantea. Bueno, yo creo que es un documental muy bueno, que tiene muchas virtudes, pero yo le encuentro 2 o 3 defectos que yo dije cuando me entrevistaron las 2 veces que lo hicieron. Primero, yo dije que 2 días después de que mataron a Buendía, mataron en Veracruz a Javier Juárez Vázquez, que seguramente el que informaba a Buendía de la operación Irán Contras. Segundo lugar, yo dije que había una serie de cabos sueltos en ese asunto de el asesinato de Manuel Buendía que no se han resuelto, entre ellos quiénes son los autores intelectuales. Y yo dije, ningún policía político en el mundo puede por sí solo ir a matar para quitarle los archivos donde estaban cosas de narcotráfico
al columnista más importante. Entonces, ¿quién estaban arriba de Zorrilla? Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid. No olvidar que después Miguel de la Madrid dijo que Carlos Salinas de Gortari se había robado el presupuesto secreto de la presidencia. Y qué curioso, tiempo después Enrique de la Madrid, su hijo, es nombrado banquero en México. Y finalmente creo que hay todavía una serie de cuestiones que investigar en el caso de Manuel Buendía, que no está en el documental, no porque yo esté diciendo que está mal hecho, sino que en México no sabemos dónde están los archivos de Manuel Buendía. Es momento que la Procuraduría General de la República las debería de tener en sus manos. ¿Qué estaba investigando Manuel Buendía del narcotráfico? Y finalmente creo que piezas como estas son importantísimas. A mí me dio mucho gusto que se estrenara mucho tiempo después, pero creo que hay que realizarlas más y en muchos casos que están todavía impunes, que son del 97 al 99% de los asesinatos de periodistas. Poca cosa. Hace un día acaban de matar a otro periodista. Bueno, nada se sabe, nada se supo, hasta que no llegan algunos metiches periodistas a tratar de investigar lo que las autoridades no hacen y que es su obligación. Eso es lo que yo pienso, Julio Hernández. Jorge Meléndez, muchas gracias. Y bueno, pues vamos cerrando esta mesa ya del martes 20 de julio. Temoris Greco, muchas gracias por esta participación. Buenas tardes. Gracias, Temoris. Es un placer como siempre, y además tener al querido Jorge de visita con nosotros. Así es. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, muchas gracias por esta participación. Muchísimas gracias, Julio. Don Jorge, que llegó tarde para cumplir perfectamente el papel de Arturo cada semana, ¿no? Sí, así es. Yo pensaba que moneticemos aquí en la manera de lo posible para apoyar a Temoris a que dirija un documental que se podría llamar El Montaje. Sí. Podría ahondar en la historia de Televisa, ¿no? No, imagínate, pero quienes se meten con Televisa no viven mucho, ¿eh? ¿Quién sabe, no? Ya como que el poder aplastante, el veto, todo lo que sucedía, pues ha ido cediendo, pero bueno, pues tú dirás, Arnoldo, y empezamos a gestionar y a impulsar que haya financiamiento para un nuevo documental que haga Temoris, ¿eh? Pero sí, creo que sí están produciendo ya una serie para Netflix sobre el montaje y sobre Loret. Ya sé que está ya en marcha, han entrevistado a varias personas y pues estará, yo creo que pronto lo veremos. ¿Esa es una exclusiva? Sí, es una exclusiva. Danos más datos, Temoris. Al cabo que aquí casi nadie nos escucha. Es que nosotros en Ojos de Perro contra la Impunidad teníamos la idea de hacerla. Pero cuando empezamos a contactar personas para entrevistarlas, nos dijeron que creen, ya me entrevistaron. Entonces ya tuve contacto con el director muy amablemente y pues entonces le pasamos algo de lo que nosotros teníamos para que ellos pudieran, pero ya ellos están mucho más avanzados, ya han estado trabajando. La pandemia los interrumpió, pero ahí van. Director cuyo nombre también nos vas a decir, ¿no? No. ya hablé de más. Bueno, Temoris. Pregúntaselo a Laurita. Pues sí. Voy a preguntar por ahí. Bueno, pues Jorge Meléndez, como siempre, muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ti, Julio, y un abrazo muy fuerte a Arnoldo, a Temoris y a la audiencia, a Adriana Puentello, que siempre es muy amable. Y llegué pues casi barriéndome porque, insisto, el internet luego falla, pero aquí estamos listos para cualquier otra cosa. Y te agradezco mucho en el restaurante, don Jorge. Pues sí, en donde se pueda transmitir, ese no es
Si hubiera un bar, sería mejor, pero no lo hay a la mano. Y entonces desde ahí chocaríamos los vasos y diríamos algo, ¿no? Pero aquí estamos para decir lo que en muchos otros programas se esconde y se les tiene miedo a gigantes, no solamente de la presidencia de la República, sino de los medios de difusión y de los políticos en general, sean procuradores o sean lo que sean. Gracias, Julio, y gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias.